Arrancamos el programa hablando de la industria. Arrancamos hablando de la industria. Como decíamos, el gobierno nacional de Javier Milei está desprotegiendo a la misma. Se conoció en las últimas horas que el gobierno eliminó un arancel a la importación de aluminio chino. Este es un gesto explícito y es profeso del gobierno para terminar de hacer derrumbar a la industria nacional, creo. Ahora, el tema es, frente a esto, ¿sigue el mismo empresariado con su lógica, el mismo empresario industrial en la Argentina con su lógica, o cambia y vamos hacia un nuevo empresariado industrial? Puesto de otro modo, o incluso en términos mileístas, ¿se termina el capitalismo prebendario argentino que tenía que ver principalmente con la industria? ¿Se termina el capitalismo prebendario y vamos a un capitalismo más competitivo? Bueno, vamos a preguntárselo a Cristian Desideri. Cristian Desideri es ingeniero industrial y referente, a su vez, del Foro de Reflexión Institucional. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te habrás anoticiado de esta resolución del gobierno de Javier Milei, publicada en el Boletín Oficial. Creo que elige a Javier Madanes Quintanilla, uno de los últimos empresarios nacionales de la industria poderosos, como para aleccionar, ¿no? El que se meta contra mí o el que me critique, ya se viralizaron videos en estos días donde Madanes Quintanilla criticaba al gobierno de Milei, el que se meta contra mí le va a pasar esto. O incluso podemos citar el ejemplo de Pablo Roca, donde procedió casi de la misma manera Milei. Bueno, evidentemente lo que está planteando el gobierno es un efecto disciplinador, ¿no? Porque de alguna manera tomar medidas contra Aluar, que es una empresa insignia, elaboradora de aluminio en la Argentina y todo lo que representa para la Argentina ese sector, esa rama industrial, y por consiguiente lo que significa Aluar en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, es una dimensión de una Argentina que estuvo pensada cuando se radicó al lugar para una Argentina industrializada a lo largo y ancho del país. Por supuesto que ese proceso tuvo interrupciones a lo largo de las décadas, desde la fundación de esta empresa, o desde la radicación de esta empresa, mejor dicho, y el gobierno está en su hoja de ruta, ¿no? En la semana pasada, el responsable de producción, una persona muy allegada a la confianza del ministro Caputo, estoy hablando del señor Paso, en una reunión que convocó a empresarios muy referentes de nuestro país para explicarle cómo era el acuerdo Mercosur-Unión Europea, les dijo algo textual palabra. Bueno, en la Argentina es lo mismo producir neumático que producir banana, ¿no? Y los empresarios, algunos de los que participaron, quedaron atónitos con escuchar una vez más a ese funcionario, que no es un funcionario menor, es un funcionario que hace y deshace en lo que significa los aspectos productivos, y en el pasado dijo otra frase célebre de ese mismo funcionario, ¿no? Que dijo: la mejor política industrial es aquella que no se tiene. Bueno, el gobierno va en una dirección claramente de desindustrializar la Argentina definitivamente. Creo que en eso ha sido consecuente el presidente Milei cuando en julio del año pasado, en la reunión internacional de la extrema derecha en España, impulsado por el partido Vox, dijo, entre comillas, nuevamente textual, el presidente de la República, que a él le importaba un carajo tener industria nacional. Bueno, me parece que tanto en el caso de Paso, de Sturzenegger y del ministro Caputo van trabajando en esa dirección. Hoy se conoce lo de FATE, hace unos días se conocía lo de Caramelo Georgarlos, y también en esta misma semana nos anoticiamos las enormes dificultades que tiene una empresa láctea tan importante como Verónica, y podría seguir la lista, ¿no? Pero está claro de que la política no es una política industrial la que lleva el gobierno actual, no es una política productiva, y los tres sectores que el gobierno apuesta claramente para la atracción de dólares es fundamentalmente energía gas a través de Vaca Muerta, segundo la minería y en los desarrollos de inversiones
tanto de litio para lo que también significa el cobre y finalmente lo que es la intermediación financiera. La agroindustria, bueno, tiene sus luces y sus sombras en la conceptualización que tiene el gobierno actual. Digo que tampoco es puramente ganador de este modelo, pero es evidente de que la sociedad, a mi juicio, todavía no tiene una comprensión cabal de lo que significa perder empresas insignias tan importantes de lo que hoy vamos conociendo día a día o semana a semana, ¿no? Ahora, en otra época se hablaba de capitanes de la industria, a vos te gusta la historia argentina, ¿no? Y de lo poderosos que eran, incluso durante el gobierno militar, que muchos dicen, bueno, fue el fin de la industria, ¿no? Eran muy poderosos, e incluso durante el gobierno militar se continuó con cierta política industrial, aunque no lo haya querido así Martínez de Oz, pero en la práctica esto fue así. Subsistieron, bueno, los años 80, los años 90, y hasta un poquito más también, los famosos capitanes de la industria, que eran los referentes empresarios industriales de Argentina, los burgueses nacionales. ¿Vos pensás que ese capitalismo argentino se va a dejar de pisotear de buenas a primeras y humillar de esta forma? Porque, a ver, una cosa es, bueno, que Milei intente abrir cierto sector de la economía, como ha sucedido en otras décadas, por ejemplo, el gobierno menemista, por ejemplo, el gobierno militar. Estoy hablando estrictamente de la política económica, no de otra cosa. Ahora, otra cosa totalmente diferente es lo que está haciendo Milei. Los humilla públicamente, los desprecia, incluso va a una conferencia de la UIA y le dice los culpables son ustedes de esto que está pasando. ¿Se van a adaptar a ese papel de sometimiento o pensás que puede haber alguna reacción? Bueno, yo creo que la reacción está siendo muy tenue. Fundamentalmente en estos días se empiezan a ver algunos comunicados ante los medios de comunicación que tienen una impronta un poco más intensa de lo que venía reclamando distintas entidades gremiales empresarias. También ahí hay fragmentación, como en la sociedad misma. No hay entidades empresarias monolíticas, ¿no? Es decir, que todo se encaminan bajo un solo lineamiento o un solo liderazgo. Hay fragmentación, hay también contradicciones en las mismas entidades. Por supuesto que no voy a entrar en discusiones que son internas de las gremiales empresarias, pero lo cierto es que la desindustrialización que comienza en los 70, pero que en los 90 se transnacionaliza con la gestión de la presidencia de Menem. En el 2002, con el presidente Dualde, empieza un tenue proceso de intentar mantener y recuperar algo de la industria, como sucedió en los años posteriores con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, pero lo cierto es que Macri vuelve a darle otro impulso al proceso de desindustrialización y es lo que en este momento Milei siente de que los partners de estos capitanes de la industria que eran muy poderosos décadas anteriores no tienen la potencia que tenían para ser interlocutores de peso y que a su vez se han diversificado en otros sectores de la economía y por consiguiente ven cómo está el mundo, las cadenas globales de valor y dicen, bueno, en el mejor de los casos intentamos acomodarnos a cómo vienen estos tiempos internacionales en la manufactura y en el mejor de los casos podemos llegar a ser auxiliares de las cadenas globales de producción. No hay un pensamiento Claro. de conducción de burguesía como la conocimos, lo que podría decir el Helber, ¿no? Es decir, que había una idea, equivocada o no, esa es otra discusión, pero que había una discusión y había una masa crítica federal de empresarios a lo largo y ancho del país de las distintas ramas productivas que tenían una visión de qué país productivo querían. Hoy eso se va reduciendo enormemente y de vuelta también al haber nuevos actores que no vienen de la industria, pero que tienen un peso específico en cuanto a lo que significa las empresas, digo, las empresas de economía del conocimiento, básicamente te está reconfigurando esa visión de lo que fuera otrora esa burguesía nacional. Hoy un Galperín tiene un peso más importante que muchísimos industriales juntos por lo que significa la empresa. De vuelta, Sí. hagamos una digresión. Podemos discutir si eso agrega valor, si agrega menos, esa es otra discusión. Pero hay otros actores en la mesa que tienen mucho poder económico y que también están muy diversificados porque tienen inversiones en los medios de comunicación, en energía, en la banca, y entonces tienen de alguna manera
distintos drivers para poder sopesar una negociación con el presidente Milei o con el que sea de los que vengan a futuro, ¿no? ¿Se puede concluir, Cristian, que los industriales argentinos están matando a la industria argentina? ¿O es No, yo no diría muy eso, ¿no? arriesgado ese concepto? No, me parece muy temerario. Hay empresarios en distintos sectores que han trabajado durante muchos años en su reconversión, en aumentar productividad, en poder impulsar sistemas de gestión del lean manufacturing, que han mejorado los costos, que ha habido eficiencia en productividad, que han sabido lo que significa ayornarse al mundo y han ido a estudiar afuera y han traído personal del exterior o capacitado personal propio. Yo creo que no podemos, de alguna manera, hacer esa valoración porque hay sectores de la economía, por ejemplo, los fabricantes de implementos agrícolas que han hecho una mejora de competitividad a lo largo de los años muy importante, pero naturalmente el empresario tiene una parte en este proceso sistémico. Después está el Estado y la institucionalidad. Por eso creo que hay un problema o dos problemas que se confunden en la Argentina, a mi juicio. Uno, pensar que Argentina es un país industrial. Respuesta, Argentina no es un país industrial, es un país que tiene industrias. Claro. Porque para que sea un país industrial tendría que haber tenido políticas perdurables y continuidad en el tiempo como la tuvo Brasil. Política de Estado, ¿no? La famosa política de Estado. Entonces, Ahora, es sí. un país que tiene esfuerzo genuino de empresarios que tienen industria. Entonces, no es un país industrial, es un país con industria. Y segunda discusión que se confunde, a mi juicio, en la sociedad. Confundir productividad con competitividad. Productividad es puertas adentro, es decir, todo lo que el empresario puertas adentro puede hacer para mejorar su management, su gestión y su eficiencia de costos. Ahora, la competitividad es puertas afuera y ahí sí tiene una participación muy importante el Estado y lo que significa, bueno, todas las herramientas que el Estado tiene para mejorar el precio, entre otras cosas esto que tanto se discute de bajar impuestos y de bajar gravámenes, ¿no? Bueno, sí, justamente ahí es donde la discusión tiene que centrarse, pero tiene que haber una discusión que tiene que ser por encima de discusiones partidarias políticas, pero con política, en la cual, creo que lo hemos hablado contigo en algún momento, que es una discusión que es central, ¿no? Que a mi juicio es la contradicción principal. Argentina, ¿quiere tener producción e industria nacional o solamente vamos a tener mentalidad de trading para importar de China o del sudeste asiático a través de una plataforma, de un teléfono, porque los precios son más bajos? Esa discusión, creo, a mi juicio, se ha planteado siempre de una manera de mezquina y nos hemos quedado siempre a mitad de camino para poder hacer una discusión profesional y seria y no tribunera. Ahora, Cristian, la última pregunta, y con esto te libero, sé que tenés otros compromisos, pero bueno, empresariado nacional tradicional, out, fuera, o no out, quizás como Quintanilla, pero grogui en algún punto, como hablando en términos boxísticos, como Pablo Roca. Saquemos eso, ¿no? Saquemos al empresario prebendario, diríamos en términos mileístas, ¿no? El empresario que subsistía con negocios con el Estado o con apoyo con el Estado. Ahora, ¿puede surgir un nuevo empresariado industrial, una nueva burguesía nacional de los industriales que apuestan al nicho? ¿No? Por supuesto que apuestan que sí. a estas industrias del software, que apuestan a lo productivo de lo que queda de la industria argentina en el contexto mundial que vivimos. ¿Puede surgir un nuevo empresariado con poder de lobby, estamos diciendo, ¿no? Porque los viejos capitanes de la industria uno podía coincidir, no, pero tenían mucho poder de lobby, esa potencia a la que vos aludías? Bueno, por supuesto que hay una nueva generación de empresarios que tienen impulso, que están preparados y que pueden gestionar un modelo distinto porque el mundo cambió. Porque quieras o no, el proceso de desindustrialización que vive la Argentina también lo está viviendo Europa. Porque justamente la avanzada de China y del sudeste asiático, tanto en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, es casi homogénea. Ahora, el tema es dónde te encuentras parado. Por lo tanto, nosotros muy humildemente realizamos trabajos, webinar, encuentros, generando esa cultura, tratando de hacer entender de que no tiene que haber una discusión partidaria, que tiene que estar la celeste y blanca por encima de todo. En función de eso, para dar concretamente a tu respuesta, va a haber sectores que van a poder emerger en esta nueva estructura productiva global mundial y naturalmente hay otros sectores que van a tener enormes dificultades. Bueno, ahí tiene que estar el Estado
para arbitrar, para corregir y para mejorar a esos sectores desfavorecidos. En la gestión Milei, con lo que piensa y gestiona Sturzenegger, Caputo, eso no va a ocurrir. Es decir, van a ser pasivos viendo cómo semana a semana van cerrando empresas. Porque la lógica de ello, y una vez más lo volvemos a plantear en este programa también, es ir a la peruanización de la economía. Entonces, ese enfoque te demuestra que tiene muy pocas industrias, una macroeconomía estable, pero con 70%, 80% de la sociedad afuera. Bueno, en eso, si no tenemos industria, si no generamos valor agregado, no vamos a demandar mejor educación, ni mejores técnicos, profesionales, ni trabajadores. ¿Por qué? Porque para ellos la industria no es un sector que pueda ser impulsor de desarrollo económico y social. Muy completo, Cristian. Muchas gracias como siempre. Por favor, gracias a ustedes y que tengan muy buena semana. Hasta Adiós. luego.